A lo largo de este bloque hemos hablado sobre el empleo, fuentes de empleo, el trabajo, es decir, dentro del curso de productividad y desarrollo correspondiente al cuarto y último bloque, nos hemos referido a sobre las diferentes actividades que realizan tanto las personas de forma individual, colectiva y recordando que ya lo colectivo se refiere a la sociedad en general, y al hablar de sociedad ya nos referimos a los intereses del Estado de Guatemala por su población, recordando que su finalidad principal es el bien común. Hoy, en esta última clase correspondiente al ciclo escolar 2020, vamos a hablar sobre las principales fuentes de ingreso de Guatemala o en Guatemala. Guatemala es un país de riqueza sobrenatural, es decir, Guatemala, si nos damos cuenta, casi que la mayor parte de sus tierras son fértiles. Precisamente la palabra tierra quiere decir, recordaremos, fertilidad. Pero Guatemala es un país demasiado bendecido por Dios, porque todo aquello que usted va a sembrar, por lo general va a pegar, por lo general siempre va a producir. Las principales fuentes de ingreso en Guatemala, la primera de ellas es la agricultura, la ganadería y la pesca. Cuando hablamos de principales fuentes de ingreso, y aquí yo le doy dos ejemplos, es aquellas actividades por medio de las cuales Guatemala hace o permite el ingreso económico, el capital, lo cual pasará a formar parte de su Producto Interno Bruto en Guatemala. ¿Con qué cuenta Guatemala para poder realizar diferentes proyectos, diferentes herramientas? ¿Qué es lo que Guatemala cuenta para hacer ello? La primera y la más importante, Guatemala es un país que vende a los demás países sobre diferentes tipos de comidas, por ejemplo, pero lo más común es el maíz, frijol y el arroz. Es lo que más exporta Guatemala, es decir, lo que más Guatemala manda a otros países. En cuanto a la agricultura se refiere, es la mayor fuente de ingresos de Guatemala, de nuestro país. ¿Por qué? Lo mismo que les decía, porque exporta gran cantidad de comida, en los cuales ya le mencioné algunos. La ganadería también, sin embargo, con una menor cantidad, porque acá entran lo que es todo lo relacionado a los animales. Ahora, ¿será que Guatemala exporta una vaca? ¿Será que Guatemala exporta un caballo? No, Guatemala lo que exporta y que proviene de animales son los huevos. Guatemala es un país muy fuerte con relación a exportar huevos. Por eso Guatemala es una fuente de ingresos a través de la ganadería. Por último, dentro de esa rama encontramos lo que es la pesca. Todos aquellos animalitos que encontramos en los mares y vías navegables de nuestro país. Por ejemplo, los peces, las mojarras, todo aquello que encontremos dentro de nuestro país. Y la segunda fuente de ingresos de Guatemala son las famosas remesas, que es aquel dinero que envían los guatemaltecos que están de residentes en otros países y principalmente en Estados Unidos. Ojo, una remesa no solo viene de Estados Unidos. ¿Es más común? Sí, pero no porque no venga. Por ejemplo, si usted tiene algún familiar en Inglaterra y le quiere mandar algunos sus euros, se lo deposita y eso ya es una remesa. Pero muchas veces y equivocadamente entendemos la remesa como aquel dinero que proviene de Estados Unidos. Y no, una remesa es aquella fuente de ingresos que mandan personas de otros países del extranjero a Guatemala. ¿Y en qué le favorece al Estado? Por supuesto que le genera un capital, le genera una fuente de ingresos a través de los principales bancos del país. Acá hay un dato donde dice que en la actualidad hay 2 millones de connacionales. Cuando hablamos de connacionales, nos referimos a personas que son de nuestra nacionalidad. ¿Y cuál es nuestra nacionalidad? Guatemaltecos. Más de 2 millones de guatemaltecos que viven en el extranjero. Ojo, al hablar del extranjero nos referimos a todas partes del mundo. Pero
de esas 2 millones de personas, más de 1.800.000 personas viven en Estados Unidos. Por eso es más común que la remesa sea enviada desde los Estados Unidos. Y en la actualidad hay 1 millón de personas que son beneficiadas, que reciben mes tras mes, quincena tras quincena, esa remesa que definitivamente viene a ayudar al bolsillo del guatemalteco. Estas son 2 de las más importantes, las cuales usted tiene que investigar otras fuentes de ingreso. Que el Señor les bendiga, cuídense bastante.